Sesión de preguntas y respuestas. Rafael Ramírez, del Sol de México. Hola, ¿qué tal? Buenos días, dirigentes, invitados especiales. Preguntarles, Marco, ¿qué aprendizaje les deja esta alianza luego que se perdieron 11 gubernaturas y 18 congresos locales? Presidente Alejandro Moreno, en lo legislativo vendrá la discusión del presupuesto en San Lázaro, en los de infraestructura, de mega infraestructura. Y, presidente Zambrano, preguntarle, ¿cómo van a negociar en el Congreso? ¿Ya pensaron algo que hacer con estos partidos bisagra que pues de alguna manera no están definidos y que están pensando en pues cambiar de bando, como es el Partido Verde, que anunció que pondría en consideración su colaboración con la Cuarta Transformación, y Movimiento Ciudadano, quien ya dijo que pues ellos van por una ruta independiente, ¿no? ¿Qué tienen que decirme al respecto? Gracias. Gracias, Rafa, por tu pregunta. ¿Qué aprendizajes tenemos? Que sin claudicar a principios, a valores, a plataformas individuales, se puede poner en la mesa, en el centro, el interés superior de la nación, se puede construir y se puede ganar. Acción Nacional en el 2018 tenía 39 diputados federales de mayoría. Con el resultado de este domingo, con el resultado de la coalición y donde Acción Nacional compitió solo, vamos a tener un incremento de 39 a 73 diputados y diputadas de mayoría. Un gran incremento de legisladores en el objetivo superior que nos pusimos. ¿Qué corregiría? Tal vez en algunos estados donde fuimos solos hubiera impulsado que hubiéramos sido también coaligados, sumando esfuerzo. Respecto del resultado que va más allá de la Cámara de Diputados, que fue el objetivo, la razón de la coalición, hoy te puedo decir que Acción Nacional, hasta antes de la elección, estaba gobernando en el país, ya sea vía municipios o estados, a 30 millones de mexicanos. A partir de este domingo, Acción Nacional, solo y en coalición, va a gobernar a más de 45 millones de mexicanos. Un incremento del 50% respecto de la población gobernada. Dicho de otra forma, la coalición Va por México funcionó bien. Y ahora nuestro reto es hacer buenos gobiernos. Y como ejemplo de esto, aquí que estamos, donde la gente refrenda su confianza, gobernamos mejor, que damos resultados sin pretextos. Gracias, Rafa, por tu pregunta. Perdón, la contestamos, ¿no? Sí. Rafa, bueno, rápidamente, sin lugar a dudas el tema en el Congreso es un tema de números, de votos, de mayorías, pero vamos a trabajar y vamos a construir para que haya un equilibrio en el presupuesto, para que haya recursos para los temas de salud, un plan de reactivación económica nacional, que verdaderamente haya un peso y un contrapeso en el Congreso y que al final del día podamos construir acuerdos y consensos por México. Yo quiero puntualizar que la coalición fue un éxito, que si bien tuvimos reveses en gubernaturas, ganamos capitales, ganamos ciudades, ganamos municipios muy importantes y logramos algo muy importante. Morena no tendrá la mayoría calificada y nosotros crecimos y avanzamos. En el PRI, en el 2018, ganamos 7 distritos de 300. Hoy, ganadores, crecimos en más del 52% nuestros legisladores y eso nos va a dar una oportunidad de construir consensos y acuerdos en el Congreso de la Unión. Esa es una herramienta. En la democracia hay competencia, hay victorias, hay derrotas, pero lo más importante hoy es que se generó una coalición potente. Gana México porque tenemos una coalición potente con propuesta sólida.
Morena perdió casi 15 millones de votos, perdió más de 50 legisladores y por sí solo no tiene la mayoría simple. Entonces, es algo muy importante para nosotros reafirmar nuestro bloque, nuestro acuerdo y nuestra agenda legislativa y, como lo hemos dicho, construir acuerdos siempre que sean en beneficio de México, los vamos a construir. Esa es la fortaleza de una democracia, hay que construir acuerdos y consensos y aquí estamos listos para seguir siendo un bloque opositor en el Congreso de la Unión. Gracias. Además de lo que se ha dicho en relación con lo que tiene que ver con el presupuesto, pues nosotros seguiremos haciendo nuestras propuestas correspondientes para buscar incorporarlas en los acuerdos a los que se lleguen, aun cuando el discurso que ha habido entre ayer y hoy, desde el púlpito presidencial, siga siendo el de la polarización, el de la descalificación, incluso al electorado que votó, mujeres y hombres, el pasado domingo por esta coalición. Y en lo que se refiere a los grupos parlamentarios, que todavía habrá que esperar a ver de qué tamaño van a ser, de tanto de MC como del Verde, y que dicen que no estarán en ese bloque, pues vamos a ver si efectivamente esto es una realidad. Estaremos en la mayor disposición de dialogar, como aquí bien se ha dicho, para construir acuerdos, ojalá, y no terminen dándole los votos al otro lado para que pueda actitud. Por eso lo que ahorita aquí al principio señalaba Marco, de que instruía a compañeros para avanzar en esa misma ruta. Gracias. Carlos Cordero, Cuadratín. Buenas tardes a los tres dirigentes de la coalición Va por México. Son tres preguntas. ¿Por qué hasta ahora la conferencia de prensa y en el fervor de la fiesta de la democracia que se vivió el domingo, como llaman algunos, salieron cada uno por su parte si son coalición? Esa es la primera. Al dirigente Alito, si me permite llamarle así, Alito, Alejandro, ¿cuál será el futuro de su dirigencia en el PRI? Luego de los resultados electorales y perder bastiones como Colima y Campeche. Ulises Ruiz ya está pidiendo su renuncia y otros priistas que podrían hacerlo se han alejado del partido. Malio se fue por menos. Zambrano, dirigente Zambrano, dice que Michoacán está azotada por la violencia, sin embargo, es un estado donde lo gobierna el PRD. ¿No sería darse un balazo en el pie? Carlos, gracias por tu pregunta. El día 6, cada instituto político estuvo en su sede nacional esperando los resultados con sus encuestas de salida y cantando los resultados, donde competimos solos y donde competimos de forma coaligada. Y hoy, ya a la luz de los resultados, el avance de los cómputos, donde todavía no se llevan a cabo formalmente ni en los consejos ni municipales ni distritales, es que estamos aquí, festejando que la coalición funcionó, festejando que México respira pluralidad, que Morena perdió y que la coalición y los mexicanos. Muchas gracias. Ahí te comentaría que en el mismo sentido platicamos los dirigentes, así fue, salimos en nuestros comités ejecutivos nacionales para precisar información que estaba. Hoy ya con resultados preliminares en el PREP, una conferencia con ustedes clara, ordenada, de los resultados de la coalición Va por México, que han sido exitosos, que hemos crecido, que hemos detenido a Morena en ese afán de seguir destruyendo, lastimando las instituciones y dejando claro que Morena es una desgracia y una tragedia para este país. Como sé que a lo mejor algunos me habrán de preguntar la misma pregunta, la voy a contestar por esta ocasión para dejar claro cómo está. Es muy sencillo. En el partido nosotros respetamos todas las voces. Nosotros estamos trabajando, hubo un incremento importante. Quiero compartirles que cuando llegamos a la dirigencia del PRI en el 2019, el PRI tenía 8% de la intención del voto. De ese tamaño era el boquete del partido que nos dejaron, pasando la elección presidencial con los resultados más desastrosos en la historia del PRI. Hoy el PRI obtuvo prácticamente el 18% de la votación nacional,
como Hermosillo, como Saltillo, ganamos regiones importantes como Toluca en el Estado de México, nos fue muy bien en Nuevo León, nos fue muy bien en Coahuila, fue una coalición potente y sólida. Y ahí te diría que nosotros respetamos todas las voces, que así es el partido, pero dejar claro que a mí no me... Siempre por México, por nuestro país y por nuestro partido. Así es la democracia, tenemos buenas decisiones, hemos trabajado juntos en el partido, pero también tenemos información que desde el gobierno y desde Morena están activando a sus lacayos para atacar a nuestras dirigencias y sin duda lo querrán hacer en otros lugares. Yo quiero precisar, quien ataque y quien critique y quien quiera lastimar y dividir a la oposición le está haciendo el servicio de lacayo y de esquirol al gobierno de Morena, porque hoy la oposición se está consolidando. Vamos a tener todo lo que significan los resultados de manera más contundente, más abundante, y en qué se habían quedado finalmente los PREPs en cada uno de los estados de la República, pero ciertamente el pasado domingo salimos por separados, pero con un mismo discurso, porque hablamos previamente, nos pusimos de acuerdo en cuáles eran las valoraciones que compartíamos y así salimos desde las sedes nacionales de cada uno de nuestros institutos políticos. Y en relación con lo de Michoacán, el papel del crimen organizado lo hemos estado denunciando desde mucho antes. En lo fundamental, la persecución de la delincuencia organizada es una responsabilidad federal y en la que pueden coadyuvar las fuerzas locales, las fiscalías o las policías estatales en coadyuvancia con las autoridades federales. Y es ahí en donde uno se pregunta por qué la indolencia de la Fiscalía General de la República y de la Presidencia Nacional de nuestro país, por qué no actuaron ante denuncias que hicimos de secuestros, de violencia que había por parte del crimen organizado en distintas regiones del país. ¿Qué hicieron frente a lo de Valle de Bravo? ¿Qué hicieron frente a todo lo que estaba sucediendo días previos en el estado de Michoacán? Y por lo tanto, aquí no puede ser una cosa de andar tirando la bolita de un lado para otro, y se tiene que seguir haciendo una corresponsabilidad entre gobiernos y no solamente de una parte para echarle la culpa al otro. Muchas gracias. Maru Rojas, de Radio Fórmula. Antier por la noche, Andrés Ataide en el World Trade Center habló de que para el 2024 esta misma alianza podría darle, que viera a Claudia Sheinbaum que así va a ser la respuesta en el 2024. ¿Se tiene pensada la posibilidad de que a nivel nacional pudiera haber una sola candidatura presidencial por parte de los tres partidos? Y si ya presentó el PAN a Santiago Krill y a Jorge Romo para unir estos esfuerzos en la Cámara de Diputados, saber si hay personajes del PRD y del PRI que también estarán en esta unión de bancadas. Gracias, Maru. Hoy tenemos un mandato de los mexicanos y las mexicanas y tenemos que hacer que ese mandato dé resultados. Estamos a prueba. Nos dieron el voto de confianza. Nos convertimos en la gran alternativa contra la destrucción. Y por ello tenemos que hacer muy buenos gobiernos, municipales y estatales. Vamos a gobernar gran cantidad de mexicanos, de forma coaligada o individual. Vamos a gobernar la mayoría de las capitales del país, de forma individual o coaligada. Por ello tenemos que hacer buenos gobiernos. Y además tenemos que ser una oposición valiente, decidida y constructiva, que sirva a México, que defienda la libertad, la democracia, el derecho a disentir, las instituciones. Estamos a prueba todos. Y en ese ejercicio es que iremos tomando decisiones. En el 2022, en el 2023, en el 2024. Haciendo camino al andar, demostrando con hechos que la coalición sirve para México. Y yo confirmo, Jorge Romero y Santiago Krill, hoy les he pedido que empiecen a dialogar con legisladores
próximos legisladores de todos los partidos que integrarán la siguiente Cámara de Diputados, en la búsqueda de construcción de consensos, acuerdos, en beneficio de México. Nosotros vamos a construir y a defender los intereses superiores de la nación, como acción nacional, pero con la fuerza que nos da esta coalición de Va por México. Gracias. Maru, tenemos la enorme responsabilidad de que la coalición fue potente, fue exitosa. Sin lugar a dudas construimos, que no fue fácil en el 2021, esta gran coalición Va por México. Tuvimos que hacer como lo hicimos, al lado intereses personales, ideologías, para ir a las causas que nos unían por México. Entonces la coalición es potente, bien se ha dicho, lo hemos señalado. Funcionó en el 2021, seguiremos construyendo acuerdos y consensos en las semanas y en el tiempo que está por venir. Hay que empezar a trabajar en el PRI, ya estamos trabajando en la construcción de nuestra plataforma política y de trabajo para el 2022. Y lo más importante, la gente, los ciudadanos nos dieron su confianza, nos dieron su apoyo. Hay que cumplir. Los ciudadanos están hartos de la corrupción, están hartos de la impunidad, pero están más hartos de los políticos que prometen y no cumplen. Y hoy estamos cercanos a los ciudadanos, nos dieron su confianza y todos y cada uno de los acuerdos, propuestas que hicimos en campaña, como partido, está también Javier Cacique, Pablo Angulo, está Rubén Moreira, está Norma, que será diputada federal, Norma Cebes. Entonces también estamos trabajando en ello, tenemos consensos, vamos construyendo en el país, tendremos reuniones con nuestras legisladoras y nuestros legisladores y los acercamientos permanentes. Yo quiero reconocer el enorme compromiso y trabajo que ha impulsado tanto el Partido Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática, con quienes estarán trabajando en sus bancadas para construir nuestra agenda legislativa sólida que presentamos hace unas semanas aquí, los 10 puntos que vamos a ir como un inicio del acuerdo en San Lázaro y bueno, reconocer que ha sido un éxito, que es potente y que esta coalición, si tuvo éxito en el 2021, sin lugar a dudas, construyendo acuerdos y paso a pasito, tendrá resultados en el 22, en el 23 y por qué no en el 24. Sí, sin duda, Maru, vamos a caminar, hemos ido juntos, vamos a fortalecer todavía más lo que ya hemos logrado en estos meses que nos precedieron, desde que el año pasado, prácticamente ya hace más de un año, iniciamos las conversaciones para ir avanzando, para ir acercando posiciones, para ir definiendo también, por cierto, con mucha responsabilidad las candidaturas de quienes podrían ser legisladoras y legisladores para esta próxima legislatura y teniendo mucho cuidado, efectivamente, en que nadie de quienes estábamos postulando y que luego contendieron y que después ganaron a partir del anterior domingo, va a estar acercándose para ver si en lo oscurito contribuye a construir otras mayorías con la coalición gobernante, como hoy lo sugirió que podría darse el propio primer mandatario del país, diciendo que solo faltaría con que lograra el acompañamiento de alguno de los legisladores de los otros partidos y ya con eso se lograrían también regresar al esquema de mayorías calificadas para reformar la Constitución. Eso no sucederá. Nadie, ninguna ni ninguno de nuestros legisladores va a ir a negociar allá para construir acuerdos diferentes a los que nos mandató la ciudadanía el pasado domingo. Y subrayo lo que dije al principio, en el camino de aquí al 24, pasando por el 22, que habrá elecciones en varios estados de la República, igual el 23, en que vamos a ir juntos con toda seguridad. Nos daremos la confianza para llegar juntos también el 24. Claudia Salazar, Reforma. Sí, buenas tardes.
Les quiero preguntar a los tres, estoy por acá. Primero, tantas posibilidades hay de crear un nuevo G5, un G6 en San Lázaro, como aquel del 97, donde impusieron las condiciones, la oposición para tomar el gobierno de la Cámara? Ese es el objetivo de este diálogo del que tanto están hablando. Emplazan a MC a que digan de qué lado está, porque ni picha, ni cacha, ni deja batear. Si se hubiera unido a la coalición, muchos distritos hubieran podido ganar. Ya revisé mucha de la votación y los votos de MC hubieran contribuido a muchos triunfos en prácticamente, pues a por lo menos unos 80 distritos. ¿Y qué le dicen al verde? Que se decida de qué lado va a estar, en vez de andar con medias tintas, en vez de condicionar si va a estar con el gobierno, a ver qué le dan en el presupuesto, qué más le van a dar. ¿De qué lado tiene que estar el Partido Verde para poder hacer esta alianza o una oposición que no solamente detenga mayorías calificadas, sino que también controle el presupuesto y también otras agendas, ¿no? Eso se ven esos carros completos en Sinaloa, en Sonora, en Oaxaca. ¿Qué pasó en Hidalgo? Que habían ganado el año pasado y de repente parece que los gobernadores operaron con el gobierno. Eso es lo que pasa, que los gobernadores del PRI parece que operan con Morena. Eso es lo que está pasando, digo, pues ya, para ser sinceros, ¿no? Porque en Oaxaca pues ya es una vergüenza. Hidalgo pues no se diga, pues ni operan para el partido, más bien están del otro lado y luego tienen candidaturas. ¿Qué pasa en el PRI en ese lado, por favor? Muchas gracias, Claudia, por tus preguntas. Parte del éxito de este domingo 6 de junio es que la Cámara de Diputados tendrá rotación en sus órganos de gobierno. La mesa directiva tendrá que ser rotada, como lo mandata la ley, entre las fuerzas políticas mayoritarias. La Junta de Coordinación Política tendrá que rotar entre las fuerzas políticas mayoritarias. Ese es parte del logro. Y esto cambia completamente el equilibrio y el contrapeso de poder al que nos hemos referido. Y por ello es que lo festejamos de esa manera. Ahora bien, del equilibrio, del contrapeso o del mal, de la destrucción y del retroceso. Y tendrán que demostrar no solo en los dichos, sino con los votos de sus legisladores de qué lado están. Yo he instruido a Jorge Romero, a Santiago Krill, que comiencen diálogos con todos los partidos que estarán. De las y de los legisladores a la hora de votar en cada una de las propuestas de iniciativas de ley, reformas constitucionales si llegan a construirse, votaciones en el presupuesto y estará el compromiso de cada uno de ellos. Tuvimos desde antes de la coalición, hubo diálogo con fuerzas políticas que no se concretó el acuerdo y en la coalición en el caso de Movimiento Ciudadano y bueno, nosotros también desde el Partido Revolucionario Institucional vamos a trabajar para tener diálogos, pláticas, acuerdos, consensos con ambos grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión para trabajar. Yo te diría que en el caso de las elecciones, el PRI tiene una estructura sólida, estamos trabajando fuerte, pero hay que dejar claro que ante el embate que tuvimos del gobierno federal, como nunca antes visto, como se hizo todos los días, desde la Presidencia de la República, con el ataque a los medios de comunicación, con el ataque al Instituto Nacional Electoral, con el ataque a jueces, con el ataque a las instituciones, a los órganos autónomos. No fue fácil, pero aún así tuvimos resultados exitosos y creo firmemente que hoy dimos pasos importantes. Hemos mencionado las cifras del incremento en los porcentajes de votación que tuvimos en los resultados y también hay que tener claro los trabajos que se hacen en las entidades, cada quien tiene su responsabilidad y creo que el partido en las entidades federativas trabajó. Yo reconozco a la militancia, mujeres y hombres de todas las entidades del país
priistas que estuvieron bajo la lluvia, bajo el sol, trabajando en la mayor adversidad y que tuvimos buenos resultados, incrementando el porcentaje de participación del PRI. Estaremos de frente y trabajando, y lo más importante para nosotros es generar consensos, generar acuerdos, tener este bloque sólido, ampliarlo y construir acuerdos por el país para tener un presupuesto equilibrado, para que haya obra, para que haya inversión, para que haya desarrollo y para que generemos pesos y contrapesos, decidiendo de manera inteligente, de manera clara, que no haya intromisión en los organismos autónomos, que no haya intromisión en el futuro en el Instituto Nacional Electoral, a quien desde aquí le reiteramos todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo. Por último y muy brevemente, diría que si hubiéramos ido juntos como habían iniciado las pláticas el año pasado, los tres partidos que fuimos en la coalición Va por México y también MC, con toda seguridad podríamos haber ganado la mayoría simple, la mayoría absoluta de 50% más uno. Ellos decidieron irse por su propia ruta, con sus propios argumentos. Tendrán, por cierto, una bancada no tan numerosa, poquito más o similar a la que tendrá el PRD, por cierto, pero pues ellos tendrán que, en todo caso, explicar a la sociedad ese comportamiento, esa decisión. Aún así, pues ya se dio el resultado de la elección pasado domingo, quedando todavía cosas pendientes como hemos mencionado aquí, y ya veremos entonces cuál va a ser su comportamiento, si verdaderamente quisieron ir solos para afianzar una determinada fisonomía programático-ideológica o lo hicieron con otro propósito. Hay que dialogar para construir acuerdos con ellos. Yo le he pedido de parte del PRD a Luis Cházaro, próximo legislador aquí presente, y decidiremos en las horas siguientes a alguien más en acuerdo con la dirección nacional para que pueda también ser parte de esta comisión que inicie los diálogos, que busque los acercamientos con estos otros partidos, principalmente que no están hoy del bloque morenista. Tenemos 6 preguntas más. La siguiente es de Liliana Padilla, de Milenio. ¿Qué tal, presidentes? Buenas tardes. Ya lo han dicho a lo largo de esta conferencia, pero sí quisiera que fueran muy enfáticos. Lo hemos visto después del 2018, particularmente en el caso del PRI y del PRD, legisladores que se pasan a la bancada de Morena o que votan algunas reformas, incluso a contracorriente de la línea de sus partidos. Quisiera saber, pues muy claramente, más allá del discurso político, qué medidas, qué blindaje se va a tomar para evitar que alguno de estos diputados que integrarán esta coalición legislativa pues se vayan del otro lado. Podría darles muchos nombres de los que se vieron en esta legislatura pasada, pero justamente tienen que hacer algo y supongo que están tomando medidas drásticas para evitar que esto pueda suceder. Y en el tema de las gubernaturas, sí hay retrocesos. ¿En qué momento van a hacer pues un balance de manera particular y sobre todo porque Morena prácticamente arrebató 11 de las 14, si bien hay algunas que todavía están pues en los conteos, la reconfiguración del país también habla de que todavía Morena tiene una fuerza y va creciendo en esta elección, en esto que se vio el domingo pasado. Por favor, para los 3. Voy a tratar de ser muy rápido, por respeto a las preguntas y al tiempo de todos. Ya hablamos el día domingo, de hecho, por la noche, los 3 dirigentes nacionales. Y hablábamos del esfuerzo que todos debemos hacer para cohesionar a nuestras bancadas. Unidad de propósito, que todos tengamos la claridad del mandato popular que recibimos y que sepamos que en lo individual cada legislador o en lo individual cada partido no cumple el cometido de ser un bloque de protección constitucional de las instituciones, de la libertad, de la democracia. Sumados, somos hoy muy relevantes para México. Divididos, en el Parlamento
no serviríamos al mandato de la gente en las urnas. Y yo tengo claro que quien pierde en esta elección es Morena. Una gran cantidad de votos. Perdieron el corazón del morenismo, la Ciudad de México, la zona metropolitana del Estado de México. Muchísima población de toda esta región, en donde se supone que son más fuertes. De hecho, me atrevo a decir, perdieron a sus candidatos presidenciales Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, tocados fuertemente por los citadinos en esta elección. Gracias. Lo hemos dejado claro, el tema es estar juntos, unidos en este bloque. Cada partido político tiene sus mecanismos al interior, se trabajaron en perfiles, en proyectos, en estar en un bloque homogéneo para ver eso de la unión, para hacer un bloque sólido, para estar juntos, para pensar en el país, para defender instituciones, para hacer un bloque opositor que piense siempre en nuestro país. Y yo te diría, como bien se ha dicho durante toda la conferencia, el gran perdedor es Morena. Pudo avanzar en posiciones a las gubernaturas, pero perdió 15 millones de votos, perdió más de 50 legisladores federales. O sea, aquí el gran perdedor de la elección es Morena, y por ello tenemos que señalarlo. Nos quieren mover, nos quieren poner en otro lado que ganaron. No. El gran perdedor es Morena. El gran ganador es la coalición Va por México, porque tenemos el 42% de la Cámara, porque ganamos capitales, porque ganamos municipios, porque hay equilibrio, porque vamos sólidos en este bloque legislativo y porque verdaderamente en sus áreas más sólidas, más consolidadas, como es la Ciudad de México, el área metropolitana, regiones importantes, estuvo claro y durísimo el revés que han tenido y la gente votó en contra porque no había oportunidades, crecimiento, apoyo, programas, y estamos muy contentos del resultado. La coalición fue potente, exitosa, y por eso les ganamos. Del lado del PRD y también de manera conjunta con los partidos de la coalición, se firmaron cartas compromiso de las candidaturas que nosotros postulamos y que tenían más probabilidades de llegar a la Cámara de Diputados, mientras que el discurso presidencial habla de que aquí en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, en la zona conurbada y en otras grandes zonas urbanas del país, votó la gente porque los medios la manipularon en su decisión, porque se fueron con un discurso conservador. En realidad, ellos pudieron lograr, en donde pudieron, una mayoría de, entre comillas, votos, porque operó la delincuencia organizada, operaron fuerzas de las autoridades pertenecientes a su partido y hasta la Guardia Nacional, en algunos casos, protegiendo a la delincuencia organizada. No es porque la gente no estuviera o estuviera más informada y por lo tanto menos manipulada, como dice el discurso presidencial, sino porque hubo otras condiciones absolutamente. Para preguntarles primero que me den una calificación del INE, porque ya saben que hay alguien, que ya saben quién es, quiere desaparecerlo, ¿no? Y esto me lleva a que también hay una iniciativa, parece ser que quieren hacer una reforma electoral, no sé si a modo, y si esta reforma transitaría. La otra, ya el presidente reconoció el triunfo del Partido Verde Ecologista y del PT en San Luis Potosí. No sé si con esto se lo quiere echar a la bolsa, y pues finalmente, si está tan competida Jesús Zambrano, a lo mejor hasta se puede anular. Y una en particular para Marco. Un juez ya determinó que pues se abran las cuentas de la esposa del gobernador de Tamaulipas, Javier Cabeza de Vaca. ¿Qué señal nos da esto? Y también preguntarte, ya el Congreso va a ser panista, ¿cuál va a ser el escenario? ¿Cómo ven el escenario ahí en Tamaulipas? Gracias. Muchas gracias, amigo Félix. A ver, todo lo que sirva para fortalecer al Instituto Nacional Electoral como un organismo autónomo, bienvenido. Todo lo que sea para debilitarlo, rechazado. Esta próxima legislatura tendrá en sus responsabilidades más importantes
precisamente esta coalición legislativa. Por lo tanto, vamos a cuidar al INE, vamos a fortalecerlo y el INE logra que el 99% de las casillas sean instaladas. Nuestro reconocimiento por su eficacia, por sus resultados, a pesar de que también el INE fue vapuleado desde el púlpito mañanero. Respecto de San Luis Potosí, bueno, pues es que ahí está el problema. El presidente de la República se cree, además, legislador, también ministro de la Corte y ahora autoridad electoral. Todavía no termina ni siquiera el cómputo distrital. Hay más votos nulos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Nosotros vamos con todo al cómputo, iremos con todo hasta las últimas consecuencias y instancias. En las encuestas de salida nos ponían arriba en San Luis Potosí, como en varios estados, y llama mucho la atención, así como en San Luis Potosí, en Michoacán, tanto voto nulo. Lo mismo ocurre en Baja California Sur, lo mismo ocurre en Campeche. Llama mucho la atención y lo vamos a revisar con lupa, a detalle, y vamos a defender el voto de las y los mexicanos, donde ganamos por mucho, donde estemos empatados y también donde los resultados no nos sean favorables. Y respecto del caso de Tamaulipas, debo decirles que en este proceso electoral quedó claro: a los criminales, abrazos, y a los opositores, toda la fuerza de la ley. A los criminales, abrazos; a los opositores, literalmente balazos. Así es como vivimos este proceso electoral. Yo confío que al final el gobernador Cabeza de Vaca podrá acreditar que todo de lo que se le acusa no tiene sustento. Gracias. Tenemos 4 preguntas más. La siguiente es de Rodolfo Montes, Luces del Siglo Diario. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Es muy sucinto. 2 personajes en esta campaña. Que me digan lo que piensan de cada uno de ellos. Claudio X González, Andrés Manuel López Obrador. Claudio X González, relevante integrante de una prestigiada organización no gubernamental y perseguido político desde hace varios meses. Andrés Manuel López Obrador, un presidente con claras propensiones dictatoriales que no tiene ni pizca de izquierda. Tan, tan. Nos sumamos. Lo suscriben, lo suscriben. Gerardo Segura, Azteca. Sí, muchísimas gracias, muy brevemente. ¿Qué acciones tomarán si Morena y aliados siguen pisoteando la Constitución y pretenden modificarla por la puerta de atrás, sin mayoría calificada y robándole los votos, como fue el caso de la imposición de la presidenta de la CNDH? Porque ¿de qué sirve que no tengan la mayoría, que hayan perdido la mayoría calificada y pues estén presentando reformas que son anticonstitucionales, pero las aprueban, las pasan? ¿Qué harán para oponerse a esta cuestión? ¿Coinciden los 3 en que Morena fue ayudado por la mafia, como dijo Jesús Zambrano? ¿Coinciden los 3 en este punto? Y si van a denunciar al Pollo Gallardo, que pues o pedirán una investigación ante la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, porque bueno, pues es de todos prácticamente conocido que está asociado con el narco. Podría ser el primer gobernador del narcotráfico. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo oponerse a eso? Muchísimas gracias. Bueno, yo en lo que corresponde, ahí haría un comentario importante. Primero, tú sabes que las reformas constitucionales es un tema de votos, es un tema de números. Vamos a estar atentos, necesitan las 2/3 partes, ahí estará el bloque opositor, pero tenemos que tener claro los votos para qué. ¿Y quiénes son los que votan las reformas? ¿Qué reformas son las que se presentan? Creo firmemente que aquí hay que dejar muy claro que el bloque es con el ánimo de construir acuerdos y consensos por México. En el momento que se presenten propuestas, iniciativas que sean buenas para el país, por lo menos nosotros las vamos a apoyar. No podemos estar en una oposición que todo... Y por eso nos atacan a los adversarios. Pero la
fortaleza de una democracia es construir acuerdos y consensos. Y por eso está en el actuar de cada uno de los legisladores, en su comportamiento en el Congreso, cómo estará la emisión cuando vayan a participar en el voto. Por eso nosotros, los grupos parlamentarios, estaremos muy atentos para trabajar en unidad, para hacer un bloque, para tener los números y para trabajar siempre en equipo. Lo que sí hay que decir es que para temas del presupuesto con la mayoría simple tienen y la pueden lograr si tienen otros aliados como lo han presentado en el Congreso. Entonces es un tema de números, pero también es un tema que está a la vista del pueblo de México y que hay que exhibir y demostrar cuál es el comportamiento de las y de los legisladores a la hora de hacer compromisos con los ciudadanos cuando van a las elecciones y a la hora de emitir su voto. Creo firmemente que quien esté al lado de la ley, las instituciones, lo hemos dicho claro, no pueden ser utilizadas para perseguir a los adversarios. No hay que politizar la justicia ni judicializar la política. Hoy lo dije, en 40 años jamás había visto un ataque brutal, sistemático, articulado desde el gobierno contra la oposición. Los atacaron a ustedes, compañeras y compañeros, atacaron al Instituto Nacional Electoral, al empresariado, atacaron los organismos autónomos. Levantemos la voz, sumémonos. Ese es el espíritu de esta coalición. No nos podemos dejar, no nos van a amedrentar. Aunque quieran utilizar a las instituciones para perseguir a los opositores, no nos van a callar. Por eso estamos trabajando juntos y tenemos que cuidarnos y trabajar en equipo todos. Ese es el espíritu de un bloque opositor y de la oposición, es contra ningún ciudadano. Esa es la fuerza y la potencia. Por eso están desesperados, porque saben que ganamos, porque saben que esta coalición es potente y porque saben que si seguimos trabajando juntos, les vamos a ganar en el 22, en el 23 y les vamos a ganar en el 24. Respecto de San Luis Potosí, nosotros hacemos votos y contaremos para eso los votos. Votó un 20% de las casillas, amedrentaron a muchos representantes, hubo violencia, hubo amenazas y no se puede. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, en muchas partes del territorio nacional. De hecho, el propio presidente dijo pues que se habían portado bien con ellos, la delincuencia organizada. Tenemos 2 preguntas más. La siguiente es de Alejandro Lelo de la REA de CDMX Magazine. Buenos días para todas y todos. Mi pregunta es sobre la revocación de mandato que se estará dando conforme a lo que establece la Constitución hacia finales de febrero, principios de marzo de 2022. Si vemos los resultados de esta elección PAN, PRI, PRD, y bueno, le sumo a Movimiento Ciudadano, que se supone que es oposición, o por lo menos no iba en la alianza de Morena, y sumamos estos resultados para diputados, y le restamos o eliminamos más bien de los resultados los votos nulos, los votos de los partidos que van a desaparecer, es decir, proyectamos la votación válida. Ustedes tienen, la oposición tiene alrededor de 52-53%, Morena y todos sus aliados tienen alrededor de 47-48%. De tal suerte que si trasladamos este resultado como un escenario hipotético hacia la revocación de mandato, el presidente López Obrador la estaría perdiendo. De la pregunta aquí muy concreta es, ¿van por la revocación de mandato, sí o no? Y en caso de ser sí, ¿cómo van a trabajar para ello? Gracias. Muchas gracias. Yo hoy lo que les digo con claridad, desde el domingo hicimos este pronunciamiento. Nosotros una vez más le hacemos un llamado generoso, propositivo al gobierno del presidente López Obrador, que se deje ayudar, que escuche nuestras propuestas, que corrija el rumbo del país, que hay un mandato claro de la sociedad. Gran parte de las y los mexicanos no están de acuerdo en la forma como está gobernando Morena. Por eso lo que hoy por hoy Acción Nacional puede pedir es que se corrija el rumbo, que se corrija la forma de gobernar, que López Obrador se deje ayudar,
Y para eso es que estamos aquí, Acción Nacional, y estoy seguro que los integrantes de esta coalición Va por México. Llegará el momento en el cual tendremos que tomar una definición, pero es en todo caso, tendría que ser un ejercicio auténticamente de la sociedad, auténticamente ciudadano. Gracias. Dejando claro que es un tema que en tiempo y momento platicaremos y será un ejercicio de las y de los ciudadanos, particularmente confirmo y digo con claridad que la voluntad de nosotros siempre ha sido el ánimo de la construcción de acuerdos y consensos. Construir en el Congreso de la Unión. El país no va bien, ustedes lo saben, no hay resultados en seguridad, no hay resultados en economía, no hay resultados en salud, no hay ninguna propuesta sólida para una gran parte de la sociedad mexicana. Por ello, trabajaremos juntos y es algo muy importante que quiero aprovechar aquí con ustedes, porque hace unos días señalaba el dirigente de Morena que quiero que registren ustedes, porque ustedes tienen una gran comunicación con miles, millones de ciudadanos. Primero, nosotros sí vamos a trabajar por incorporar programas, para regresar programas que Morena le quitó a la gente, como el Seguro Popular, las estancias infantiles, el seguro de vida para jefas de familia, el Prospera, los comedores comunitarios. Y es algo importante que ustedes saben, compañeras y compañeros, en el momento más difícil de la pandemia, en el momento más difícil, cuando México necesitaba mayor conectividad, desaparecieron el programa del México Conectado, desaparecieron los comedores escolares, miles de niñas y niños que hacían una comida al día en distintas regiones de México, perdieron la oportunidad de hacerlo. 5.2 millones de niñas y niños han abandonado la escuela. Entonces, claro que tenemos que trabajar juntos, en consenso, en equipo, y el llamado es al diálogo, a que platiquemos, a que construyamos, como es en cualquier democracia. Un no también es un acuerdo, pero hay que dialogar, hay que construir con México, y la convocatoria al gobierno federal, la convocatoria al presidente de la República siempre será de construir por México, de estar basados en el diálogo, en el respeto y en ir juntos por lo que beneficia a las familias mexicanas. Y en todo caso, agregando a lo que aquí se ha dicho, si Morena y sus aliados se niegan a incorporar estos programas de carácter social para beneficiar a millones de personas, que le expliquen a la sociedad por qué no lo quieren hacer. Que no salgan con la bandera de que la lucha contra la corrupción. Vigilémoslo todos de común acuerdo, pero que se lo expliquen a la sociedad. Y en este diálogo y acercamiento que tendremos también con quienes han dicho que no están en el bloque morenista, como el Verde y Movimiento Ciudadano, veremos si están dispuestos también a avanzar en construir este sentido y contenido de acuerdos. A ver, lo de la revocación de mandato todavía necesita que tenga una reglamentación, porque no hay más que solo la disposición general. Y luego, junto con la reglamentación, como ya lo dijo el propio presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se requiere que le destinen presupuestos, porque se necesitaría montar un número similar de casillas en todo el país, como los que se hicieron el pasado domingo. Pues entonces, quieren que le destinen presupuesto para eso, no sé cuánto vaya a costar o pudiera costar eso, cuántos cientos de millones de pesos. ¿Quieren revisión de mandato? Destínenle presupuesto. Nosotros no nos opondremos a eso. Última pregunta de Víctor Ballinas, de La Jornada. Gracias. Buenas tardes. Yo querría preguntarle a los tres presidentes de partido. En la mañana el Ejecutivo dijo que si quiere construir mayoría, buscaría al PRI o a cualquier otro partido. Yo querría preguntarle si cualquiera de sus partidos estarían dispuestos a sumarse al presidente para llevar a cabo sus reformas. Y otra pregunta más también para los tres. Hace unos minutos, la Secretaría de la Función Pública, en un comunicado de prensa, dijo que había inhabilitado por 10 años al exsecretario de Hacienda y excanciller Videgaray por falsear sus declaraciones patrimoniales. ¿Qué opinan de esto? Gracias. Yo le contestaría al presidente López Obrador que si quiere construir algo bueno para México,
nos busque. Y de hecho que se ha tardado, porque en toda la primera mitad de su gobierno no se ha buscado, no ha querido construir. Pero si quiere destruir, que no pierda el tiempo. El PAN va a estar muy sólido como fracción parlamentaria. Gracias. Muy bien, Marco. Dejarlo claro, en este sentido lo diría, las iniciativas, las reformas que sean buenas para el país, que impulsen empleo, generen oportunidades, claro que las discutimos, las trabajamos y vemos que caminen por el beneficio de México. Pero obviamente muchas de las propuestas que lastiman instituciones, que no dan oportunidad a las voces, a la pluralidad y que prenden una sola voz, pues obviamente que no estaremos y estaremos unidos como bloque. Y en el último sentido te diría que cualquier ciudadano tiene que enfrentar la ley siempre en un procedimiento apegado a derecho. Lo único que siempre hemos dicho es con claridad, no hay que politizar la justicia ni judicializar la política. Hoy tenemos que aprender a transitar en un régimen donde se respete la ley, donde se respeten las instituciones y donde por pensar distinto uno no sea perseguido por el gobierno. Muy bien, amigos, pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.